Hola, muy buenos días, mi nombre es Jefferson Onassis y les vengo a presentar dos temas: psicología de la Gestalt y paradigma humanista. Psicología de la Gestalt. ¿Qué es la psicología de la Gestalt? Es una corriente que estudia la percepción. Esta resalta las representaciones mentales de los seres humanos que vamos creando y recopilando mediante la percepción en la que vamos y estamos expuestos. Ejemplos serían imágenes, recuerdos, sonidos. Todo esto influye en nuestro comportamiento y en la forma en la que vemos la vida. Ahora, vamos a hablar sobre los aportes de la psicología de estos dos autores. Max Wertheimer. El enfoque de Wertheimer, el enfoque que que le da a la forma en la que percibimos el mundo, es que es mirar las cosas en un todo. Su trabajo creó una importante base de la teoría psicológica y, además de contribuir a la creación de la escuela Gestalt, aportó valiosos conocimientos a la psicología experimental y al estudio de la percepción. Ahora vamos a hablar sobre el fenómeno phi. Este conforma la base de la psicología de la Gestalt. Primero, ¿qué es el fenómeno phi? Este es una ilusión óptica de nuestro cerebro que nos hace percibir movimiento donde hay una sucesión de imágenes. Ahora vamos a hablar de Wolfgang Köhler. Este es un psicólogo fundador de la escuela de la Gestalt. En sus aportes sería la teoría del aprendizaje basadas en el experimento con chimpancés y su libro de la psicología de la Gestalt, publicado en 1929. Ahora vamos con el concepto de aprendizaje por insight, que también puede ser definido como compresión súbita. Eso tiene relación con el experimento con chimpancés. Primero, ¿cómo tenemos un insight? Para obtener un insight hay que haber un problema que motive una solución. Y en el experimento con los chimpancés, que tiene relación con los insights, tiene que ver con un famoso experimento que en un cuarto en el techo colgaban bananas y a un costado colocaban un bastón. Así que primero el chimpancé tenía que interactuar con los elementos de su alrededor y empezó a probarlos, y hasta que de pronto Insight se da cuenta de que con el bastón puede alcanzar las bananas. Ahora vamos a hablar sobre las leyes de la Gestalt. En este son 7, y la primera es Ley General de la Figura y Fondo. Este establece que no es posible percibir simultáneamente la misma zona como figura y fondo. Esto da como resultado que casi siempre la conciencia se centra en un elemento y a veces ignora otro. La Ley General de la Buena Forma. Esta establece que la mente atribuye la mejor forma posible a la percepción. Como podemos ver, vemos un cubo y podemos ver de primera vista que es un cubo, pero si nos fijamos atentamente, podemos ver que es un revoltijo, es muy confuso. Podemos ver que no es un cubo normal, pero gracias a lo que dice esa ley es que nuestro cerebro atribuye la mejor forma posible, por lo que nuestro cerebro nos hace percibir un cubo normal, a menos que nos pongamos muy perceptivos y lo veamos totalmente con detalle. Ahora vamos con la ley de cierre o completud. Las formas cerradas y acabadas son más estables visualmente, lo que hace que tendamos a cerrar y completar la imaginación de las formas percibidas, buscando la mejor organización posible. Como podemos ver en la primera imagen, vemos como un triángulo, pero esto es gracias a esta ley, ya que realmente no hay nada ahí. Es lo que nuestro cerebro nos hace crear ese círculo, porque gracias a eso podemos entender esa figura.
Ahora vamos con la figura de la figura número C, que podemos ver un montón de picos y realmente no tiene sentido, pero no tendría sentido, pero nuestro cerebro nos hace ver un círculo porque tiene más sentido, es más estable visualmente de esa forma. Y ahora en la segunda imagen podemos ver un círculo, un triángulo, y realmente no están cerrados, pero nuestro cerebro nos hace cerrarlos inconscientemente para poder tener una mejor forma estable visualmente. Ahora la ley del contraste. Nos dice que un elemento se distingue del resto por su singularidad, por su especificidad, y esto se refiere a que un objeto contrasta de acuerdo a su color, como podemos ver en la imagen, que son diferentes colores. También contrasta por su forma, tamaño o cualidad única de ese objeto. Ley de proximidad. Eso nos dice que son los elementos parecidos son percibidos como pertenecientes a la misma forma. Como podemos ver en la imagen, podemos ver un copo de nieve y ya un contorno que no debería existir, ya que están formados por diferentes objetos. Si vemos detalladamente en el fondo, vemos un montón de objetos que están alineados y son de diferentes formas. Algunos tienen colores más fuertes, otros más claros, diferentes tamaños, y eso es lo que nos dice esta ley. Gracias a la proximidad nos hace crear contornos y nos hace formar la forma de un copo de nieve. Ahora la ley de la similitud. En esto nos dice que nuestro cerebro agrupa cosas que tienen alguna propiedad visual común. Como podemos ver aquí en la primera imagen, podemos ver triángulos, cuadrados, círculos, triángulos de nuevo. Eso de la similitud nos hace ver las cosas iguales de acuerdo gracias al color negro. Un ejemplo sería imaginarse un bosque. Podemos ver un bosque, está verde, todo es igual. Y eso es gracias a la ley de la similitud, ya que gracias al color verde podemos hacerlo todo igual, similar. Pero si nos damos detalladamente cuenta, los árboles tienen diferentes tamaños, otros son de otra especie de árbol, son diferentes, pero gracias a la ley de la similitud, como el color, a veces el movimiento de las hojas nos hace ver y parecer que son iguales, similares. La ley de movimiento nos dice que ante un conjunto de elementos percibimos cómo todo aquello se desplazan a la vez. Como podemos ver, estas figuras de esta imagen, hay cuadritos que forman círculos y, como nos dice ahí, en la misma dirección. Y esto ya se podrán percatar que tal vez miramos el título, podemos ver cómo se mueven las figuras cuando realmente están estáticas, y es una ilusión óptica muy interesante. Ahora vamos a hablar sobre el paradigma humanista. ¿Qué es el paradigma humanista? Este es, como dice, un modelo educativo, y este se centra en el alumno, tratando de ayudarlo a hacer su autorrealización y no olvidándose de su individualidad. Propone una nueva forma de enseñanza, haciendo que cada estudiante logre sus objetivos. Como nos dicen ahí en la presentación, el maestro no es más que un profesor, no es más un profesor en el sentido tradicional, enseña y eso, que sino es más bien un facilitador de información, de conocimientos, y trata de ayudar a los alumnos a desarrollarse como seres únicos. Ahora vamos a ver las características del paradigma humanista. En estas son 6 y vamos a empezar con la primera. Se inspira en el existencialismo. Ve al ser humano como un ser que toma decisiones y así es capaz de escoger su camino. Es libre, puede elegir sus propias metas.
y es responsable de su comportamiento. Ahora fenomenología, que es el otro, en este toma el papel de la conciencia humana para percibir e interpretar la realidad. La tercera es aplicación a la educación. Es a través de la psicopedagogía y la psicología. El paradigma humanista se aplica al campo educativo. Para hacernos seres más conscientes, autónomos. Ahora el cuarto, el maestro uno más. Como su nombre lo dice, indica, el maestro no tiene una jerarquía especial. Es uno más en el aula. Es un facilitador, como habíamos dicho antes, de información. Y ahora vamos con el quinto, que es anti-autoritario. El punto anterior nos traía el maestro no tiene poder en el aula ni en los alumnados. Ahora el último, que es individualista, es un modelo eminente individualista. Se encarga de hacernos conscientes y, como dice, individualista, como había dicho al principio, trata de hacernos y autorrealizarnos a nosotros mismos gracias a este modelo educativo. Ahora vamos a ver sobre los representantes del paradigma humanista, que son dos: Carl Rogers, 1902 a 1987. El enfoque humanista de Rogers, postula que el aprendizaje debe ser significativo y significativo para la persona. Rogers considera que el aprendizaje es más una función humana, nada más. Ahora vamos con el aprendizaje significativo. Este es un proceso auténtico del aprendizaje y ocurre siempre que el intelecto del estudiante esté involucrado, sus emociones, sus sentimientos. Ahora vamos con otra cosa que hace Carl Rogers: desglosa los elementos fundamentales que intervienen en el aprendizaje significativo, que son 4. Como decía, son 4. El primero es el compromiso personal del alumno. El segundo es la iniciativa personal. No importa que sea un estímulo externo. Y el tercero es que gracias al aprendizaje así obtenido es más profundo y perdurable. El cuarto es que la capacidad de autoevaluación. Y esos serían los 4. Ahora vamos a hablar de Abraham Maslow, 1908-1970. Él es considerado uno de los fundadores y principales exponentes de este paradigma humanista. Propuso una jerarquía de las necesidades humanas, que es la pirámide de Maslow, que podemos ver en la parte inferior. Esta teoría postula que la primera necesidad que trae consigo el individuo al nacer es las necesidades fisiológicas, que están hasta la parte inferior de la pirámide, y las superiores necesidades van surgiendo de acuerdo, se van satisfaciendo las necesidades anteriores. Además nos dice que también que mientras no se satisfagan estas necesidades, se va a producir un cambio en la conducta. Y bueno, esto ha sido esta conferencia. Muchas gracias por su atención.